Muy buenos días, amada familia de fe, Dios les bendiga mucho. Con mucho gusto en saludarles nuevamente después de algunos días en los que no fue posible realizar este tiempo con Dios. Lo mandábamos escrito nada más, pero la verdad es que siempre es bueno poder tener un momento así de comunicación, de comunión y poder invitar a cada uno de ustedes, de mis hermanos amados, a hermanas amadas también, a ser parte de este tiempo de reflexión de su palabra. Hoy estamos en Primera de Samuel, capítulo 13, del verso 13 al 23. De acuerdo a nuestro estudio sistemático, estamos ahí en el libro de Primera de Samuel. Hoy estamos en el capítulo 13, del verso 13 al 23. Si tiene su Biblia a mano, le invito a que lo pueda leer comprensivamente conmigo. Si no, podemos también escucharlo atentamente y de esa forma extraer esta enseñanza. Para poner las cosas en contexto, quiero explicarles que se recuerdan que el rey Saúl estaba en el proceso de asumir el trono. Bueno, ahora ya estaba en el trono de Israel, él era el rey sobre ese país. Mire, el otro día conversaba con algunas personas en virtud de que la Biblia en el Antiguo Testamento especialmente nos presenta esta parte histórica que tiene que ver con las batallas, con las guerras. Y es bueno precisar de que en el plan de Dios nunca la violencia ha sido parte de su propósito. Pero tristemente la condición humana, el ser humano, obligaba también al pueblo de Dios a poder enfrentar batallas de distinto tipo, ya sea por los territorios, ya sea por el no ser gobernado, el enfrentar distintos tipos de enemigos. Y esa es la enseñanza para nosotros hoy día. Dios no respalda la violencia, no es la forma correcta de dar solución a los conflictos, sino que Dios siempre va a establecer el diálogo, el acuerdo, por sobre todas las cosas. Y hoy día las guerras y las batallas del Antiguo Testamento para nosotros son una enseñanza espiritual. Cada día tenemos que enfrentar enemigos, la maldad, el pecado, la amargura, la mentira. Hoy día que vemos también los altos índices de delincuencia, son enemigos espirituales y debemos hacerle frente también de manera espiritual. La palabra es tan clara cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no vamos con una arma de guerra, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, la oración, una vida de integridad. Son armas espirituales que nos permiten vencer a nuestros enemigos. Y qué bueno es explicarlo de esta forma, porque a veces, como digo, se desvirtúa y se piensa que como que Dios en la antigüedad aceptaba la violencia. Nunca la violencia ha sido parte de un Dios que tiene un corazón de paz. Así que esto alienta nuestro corazón. Ahora, el rey Saúl tenía que enfrentar en batalla a los filisteos. Y ellos esperaban, antes de ir a la batalla, poder buscar el rostro de Dios, ofreciendo un sacrificio de adoración delante del Señor, en humillación delante del Señor, para buscar también su bendición y su protección. Esa tarea la debía hacer el sacerdote, en este caso el profeta Samuel. Y Saúl, actuando de forma impulsiva, no espera a Samuel, sino que él va y ofrece el sacrificio, desobedeciendo a lo que Dios había establecido. No obedeció a los estatutos que Dios había señalado. Entonces, mire, escúcheme bien esta lectura, lo voy a hacer en la versión un poco más actualizada. Y dice, Samuel le contestó a Saúl, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate, y de Gilgal llegaron a Gibea de Benjamín. Allí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. La verdad que era poco comparado con los ejércitos numerosos de ese tiempo. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofrá, en la región de Sual, otro se fue a Bet-Orón y el tercero hacia la colina que se eleva sobre el valle de Seboín, hacia el desierto.
En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. Se cobraban 2/3 de ciclo por afilar rejas y asadones, y 1/3 de ciclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que acompañaba al rey Saúl y Jonatán tenía lanza o espada el día de la batalla, solo ellos dos. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. La verdad que esto es bien interesante porque el pueblo de Israel, bajo las órdenes de Saúl, no tenía el armamento adecuado para poder hacerle frente a un ejército que sí tenía en ese momento las armas más modernas de su tiempo. Y era una situación bien compleja. Como le decía al inicio, la verdad que siempre el pueblo de Dios, antes de enfrentar a sus enemigos, pedía el favor del Señor, su protección, su seguridad, y para eso ofrecía un sacrificio. Y esa labor debía cumplirla el sacerdote, no el rey. Sin embargo, impulsivamente y en desobediencia, el rey Saúl va y él ofrece el sacrificio, lo cual lamentablemente le trae una dura consecuencia en desobediencia. Es bueno entender que por sobre nuestras acciones, nuestras actividades o el activismo que podamos desarrollar, aun cuando nuestra motivación sea agradar a Dios, por sobre todo eso, lo más importante es la obediencia. Por sobre los sacrificios, por sobre los esfuerzos tremendos, Dios espera que usted y yo podamos obedecer a su voz. La verdad que la acción de Saúl es una acción acelerada, impulsiva, equivocada, que no agrada a Dios, y el hombre de Dios, en el caso del profeta Samuel, lo reprende por eso. Y Samuel se va de esta conversación sin revelar el resultado de esa batalla. Saúl pone su confianza en el ejército, por eso los cuenta, por eso saca, cálculos de con cuántas personas, y se describe que el ejército de Saúl era mucho menor al ejército de los filisteos, lo cual también era un agravante mayor. Y lo peor de todo, que no contaban con armamento. En ese tiempo no había guerreros en Israel, por lo tanto no tenían espadas ni lanzas, menos escudos ni carros para poder hacerle frente a su enemigo. Es decir, la verdad es que estaban en una situación de mucha desventaja, y con esas condiciones debían hacerle frente a sus enemigos. Mire, lo acabo de explicar hace un momento también, permítame reforzarlo. Dios nunca va a respaldar la violencia, pero esta enseñanza para nosotros hoy día nos muestra que todos los días tenemos que enfrentar distintos tipos de enemigos. ¿Cómo se llama el enemigo que estás enfrentando hoy día? ¿Desánimo? ¿Tristeza? ¿Alguna angustia? ¿Enfermedad? Bueno, debemos hacerle frente usando las armas espirituales. La oración, el ayuno, el buscar el rostro del Señor cada mañana, pero escúcheme bien, por sobre todo, la obediencia a su palabra. Debemos ser capaces de obedecer a lo que Dios ha establecido y no actuar por iniciativa propia, sino que sujetarnos a lo que Dios ha establecido en su palabra, para de esa forma alcanzar la victoria. Es una profunda enseñanza la de esta mañana. Busquemos el rostro de Dios, obedezcamos a su palabra, vivamos conforme a su verdad, y de esa forma podamos enfrentar y vencer a cualquier enemigo espiritual que se levante en nuestra contra. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y debemos reconocer y aún pedir perdón, porque en muchas ocasiones no hemos actuado en obediencia. Hemos, Señor, sido, alejados a tu perfecto propósito. Hemos actuado conforme a nuestros pensamientos y no conforme a la verdad de tu palabra. Y te pedimos perdón por eso. Y le pedimos, Señor, ayúdenos, Señor, a obedecer a tu voz cada día, a tomar tiempos de oración, de lectura de tu palabra y a ser guiados por la verdad de la Escritura. Ayúdenos a obedecer, ayúdenos a sujetarnos, Señor, y denos de esa forma la victoria, conforme a tu poder también. Cada día tenemos que enfrentar distintos tipos de batallas. Y oro en esta mañana por los que están enfermos, oro por los que están atravesando momentos de dolor y de dificultad,
para que usted ponga su mano y levante con su poder en el nombre de Jesucristo, en ese nombre que es por sobre todo nombre. Denos la victoria y ayúdenos, como decía, cada día a ser obedientes a tu voz. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos gracias por Jesús nuestro Señor, y juntos decimos amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta linda enseñanza y vamos a ponerla por práctica. Reciban un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Ayúdenme con un me gusta en los videos de las distintas redes sociales donde se comparte este material, y compártalo con otros también para poder edificar y bendecir la vida de muchos. Dios les bendiga mucho, les amamos, que tengan todos un lindo día. Chao, chao.